Bien, estimados amigos, vamos al siguiente tema, después de esta breve pausa, y le voy a pedir a nuestro especialista en el tema del narcoestado, que nos explique un poco, que nos haga una pequeña introducción para luego continuar con el desarrollo del tema, porque es importantísimo que tengamos la definición del narcoestado. ¿Qué es un narcoestado? Por favor, estimado Wilson, ilústranos, porque a ti te encanta dar cátedra. Bueno, en realidad lo que pretendemos con esto es que el clima de inseguridad que tenemos diariamente es tan grande que nos lleva a hacernos una serie de interrogantes. Interrogantes que se deducen por todo aquello, mi estimado Víctor, que más de un experto internacional viene hablando de nosotros. Pero lo que nos llama la atención acá, y en esto quiero, digamos, sostener nuestro fundamento, es que en los años 80, recordarán ustedes, amigos, los mayores, o la historia para los jóvenes, había cuando se decía que el terrorismo, que la subversión estaba llegando a la puerta del Congreso, de la República, del país. El ministro del Interior, de Gobierno y Policía en ese entonces, Ernesto Lajara, dijo, no, son avijeos. En verdad, nosotros, pese a eso, yo voy a dar mi opinión en ese sentido, pero la opinión pública hasta hoy le reclama al gobierno de Belaúnde que no fue capaz de definir bien el problema. Y lo que nos llama la atención ahora, mi estimado Víctor, que cuando nosotros estamos diciendo, señores, esto es un narcoestado, nos dicen qué exagerados son. Sí. Oiga, es una conchudez de los opinólogos, es una conchudez del gobierno, es una conchudez de los sistemas de inteligencia, que no hace más que revelarnos que sí lo somos. Y por una sencilla razón, porque esconden el problema. No somos, dice, no somos un narcoestado. Entonces, ¿qué cosa significaría ser narcoestado, estimados amigos? Miren, cuando nosotros definimos que somos un narcoestado... Vamos a hacer una pequeña pausa, porque vamos a regresar al Congreso, estimados amigos. Muy bien, vamos a ver el video entonces del narcoestado, porque producción parece que tiene una cantidad de información que nos va a ilustrar con lo que nos va a presentar. Adelante, producción. Disparos, granadas, destrucción en pleno corazón de la ciudad. Un tipo de crimen que llega con lujos exorbitantes, que salpica a personajes vinculados con el poder y la política. Hablar de narcotráfico hoy en día ya no es solo el Brahim o el Guayaga. Esto va mucho más allá. El Perú va camino a ser un narcoestado. Hablar de narcoestado es hablar que ya no se puede hacer nada y que el narcotráfico se ha entronizado en el poder. Quizás ha escuchado hablar de México como un narcoestado, un país en donde por cada 100.000 habitantes mueren 130 personas, en donde alcaldes están vinculados directamente con cárteles de la droga. Para algunos expertos, esto podría pasar en nuestro país. Estamos siendo bastante aplicados para convertirnos en un país que tengamos ciudades violentas como Medellín, ciudades como las de México. Según expertos, hablar de narcoestado es hablar de un vínculo entre el narcotráfico y el poder. El caso Oropesa estaría dejando al descubierto este ingrediente. Él fue militante aprista, al igual que su padre. Su empresa, Serguero SAC, tuvo como accionista a Facundo Chinguel, expresidente de la Comisión de Gracias Presidenciales del gobierno aprista. Su empresa ha tenido 59 contratos con entidades del Estado por más de 200 millones de soles en los últimos 7 años. No es la primera vez que en el Perú se observan presuntos vínculos entre narcotráfico y gobiernos. En la lista que dio el Ministerio del Interior de 124 candidatos que estaban siendo investigados por tráfico ilícito de drogas, han sido electos 20 y 2 pasaron a la segunda vuelta en las elecciones regionales. En México, cárteles de la droga como el que asesinó a 43 estudiantes tenían nexos directos con el alcalde de Iguala. En el Perú, Jaime Antezana ha denunciado vínculos de este tipo de redes con el poder. Porque el narcotráfico se ha dado cuenta que los eslabones intermedios y altos de la cadena que llegan a la política no les pasa nada, porque tienen fuerza política, porque están en las principales fuerzas que están hoy marcando el ritmo del Congreso de la República. En las calles, a punta de asesinatos y balas, el narcotráfico se ha hecho presente. Antes del Porsche de Oropesa, en octubre del año pasado, Hugo Quintana Bardelli fue asesinado a bordo de su Lamborghini en Surco. El crimen se habría dado por un ajuste de cuentas a manos del narcotráfico. A ello se suma la muerte de un ciudadano serbio en Miraflores el año pasado y el reciente asesinato de Patrick Zapata Coletti.
es característica de las mafias de narcotráfico, no es que sea un narcoestado. Las mafias eliminan a los enemigos, a los delatores, a las personas que se quedan con el dinero. Hay vendetas de todo tipo dentro de la mafia del narcotráfico. Asesinatos selectivos a manos de sicarios, un tipo de crimen que no se veía desde el terrorismo. Estamos en una etapa de escalamiento delictivo donde el narcotráfico va adquiriendo dimensiones mayores, cada vez más violentas y un negocio cada vez mucho más rentable, que podría generar que alguno de estos grupos logre tener hegemonía y adquirir un peldaño más alto en este negocio. Según Federico Tong, asesor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, hoy hablar de narcotráfico no es solo el Braem o el Huallaga. El tráfico ilícito de drogas deja sus huellas en las ciudades. El gran centro de disputa del negocio del narcotráfico no se está dando en los centros de producción, sino en los principales puntos de exportación, que es la parte más rentable del negocio. Un grado de violencia impactante, no al nivel de narcoestados como México, pero según expertos, vamos camino a ello. No creo que estemos todavía, que hayamos llegado a ser un narcoestado, pero definitivamente hay indicios de que estamos encaminados a tener ese calificativo. Los hechos recientes nos revelan que se iría forjando los cimientos para un narcoestado. Hablar de narcoestado es hablar que ya no se puede hacer nada y que el narcotráfico se ha entronizado en el poder. Creo que la situación del Perú no está en esa escala. Estamos a tiempo de hacer algo. Hay riesgo de mexicanización, podría darse, ¿no? Perú tiene cerca de 49.000 hectáreas de coca. Solo el año pasado se incautaron 90 toneladas. ¿Cómo puede salir tanta droga del país? Nosotros vemos cómo de manera impune transitan avionetas no autorizadas por los cielos de Perú, pero existen también rutas marítimas, que me parece es la principal ruta por donde sale la pasta base de cocaína o la cocaína pura hacia mercados que están bien establecidos como son Estados Unidos y Europa. Según el presidente de Devida, los narcotraficantes sacan la droga en pequeñas embarcaciones y luego la dejan en manos de organizaciones extranjeras que las distribuyen en Europa y Estados Unidos. Normalmente son pequeñas embarcaciones hormigas que salen de diversos puntos, ¿no? Y van a embarcaciones efectivamente medianas y estas a su vez trasladan la mercadería hacia alta mar y por ahí, por esa ruta sale la coca. Dentro de esta figura, las organizaciones de narcotráfico peruanas solo se dedicarían al despacho de la droga. Según Tong, los casos que se investigan con grandes lujos y excesos no buscan a grandes capos. Detrás hay peces gordos. El máximo rango al que llegan los clanes familiares peruanos o cabecillas peruanos es a coordinadores que intermedian con los grandes cárteles que son los verdaderos dueños del negocio. En ese sentido todavía no existe, de acuerdo a la evidencia policial y al trabajo de la Direjandro, un cártel peruano, ¿no? No hay un Tony Montana como tal todavía en el narcotráfico. Esto que tanto nos golpea es solo una muestra pequeña de un submundo criminal. El Perú no será aún un narcoestado, pero algo debe hacerse ya para evitarlo. Bueno, amigos, después de este ilustrativo video que nos revela una arista del tema del narcotráfico y su influencia en la inseguridad ciudadana. Y yo estoy en contra de lo que acaban de decir esos dos entrevistados. Por eso es que justamente nos hemos permitido poner este video, porque fíjense ustedes, vamos a desarrollar la idea. El Perú es un país por el que el 57% de su territorio es amazónico y podemos decir que es un país amazónico. También es andino también porque tiene la cordillera de los Andes en todo su territorio, pero básicamente es amazónico. El 57% de su territorio es amazónico y discurren por él 18 cuencas, las cuales son cocaleras, 18 cuencas cocaleras, reconocidas internacional y nacionalmente como 18 cuencas cocaleras. Y entonces, teniendo que hay 18 cuencas cocaleras, en todas, no hay ninguna que no lo sea así, en todas estas cuencas se siembra hoja de coca.
se produce o se elabora pasta básica lavada y se elabora clorhidrato de cocaína. Y se produce una comercialización porque las cuencas, como son tan extensas, no están dominadas por un solo grupo. Hay varios subgrupos. Hay varios grupos patroncitos, hay varios patroncitos a lo largo de cada cuenca. Hay varios patroncitos a lo largo de todas las cuencas habidas. Y además, ¿qué cosa hay? Además, estimados amigos, hay acopiadores. Esos acopiadores son los que tratan de juntar la mayor cantidad de droga y son los que se encargan de la comercialización. Esa comercialización la hacen a través de el puente aéreo que se hace vía Brasil o vía Bolivia, en las zonas de las cuencas cocaleras, o a través de los puertos de la costa o los aeropuertos. Y lo que hemos visto hoy en día, por ejemplo, en ese video, lo que hemos visto es justamente la expresión de que en ese puerto del Callao se habría estado, y ya podríamos decir, se ha estado enviando cargamentos de droga con la complicidad de personajes que tienen que estar vinculados al tema de aduanas. O sea, se preñaban, así es el argot, se preñaban los contenedores, se los abría y se le metía un bebé. Y ese bebé era media tonelada, 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas de clorhidrato de cocaína. Como saben, un contenedor pues es de 20, 25, 30, 15, 20, 25, 30 toneladas de capacidad. Y entonces en ese peso de 30 toneladas, ahí entraban según los acuerdos que hagan este tipo de cosas. Y yo discrepo, como dije, con estos señores que dicen, primero dicen que aquí no hay grandes mafias como lo hay, por ejemplo, en Colombia, el cartel de Cali, Medellín, el cartel de la FARC. No, no hay eso acá, dicen, ¿no? O el caso de México, que hay 4 o 5 mafias, pero la diferencia está que en México es solamente la comercialización y en el caso de Colombia era la producción, el circuito completo, la producción, la elaboración de clorhidrato de cocaína y la comercialización. En el caso del Perú, nosotros a partir del año 1998, 99 o 2000, para definirlo, producimos clorhidrato de cocaína. Entonces, si producimos clorhidrato de cocaína, entonces ya estamos en esa cantidad de poder hablar. ¿Por qué somos narcoestado? Porque hay narcopolítica. ¿Correcto, Víctor? Entonces, en ese tema de la narcopolítica, ¿tenemos una narcoeconomía? La tenemos. La tenemos. ¿Tenemos una narcopolítica? La tenemos. Entonces, señores, si tenemos narcopolítica, tenemos una narcoeconomía en esos núcleos, que las grandes ciudades del eje andino, vamos a hablar las ciudades, por ejemplo, de Huamanga, Cerro de Pasco, Huancayo, Oxapampa, Chanchamayo, Tarapoto, Posuso, Tocache, y todo ese eje de la selva baja, como también de la selva alta, y como también de la zona de Cajamarca, que es conocido que en Cajamarca hay un tráfico de amapola, tráfico como hay en el Carmen, en Piura. Entonces tenemos un eje andino que aparte de que se encarga de comercializar, también se encarga de bajar los productos a la costa. Entonces el negocio de la comercialización se hace en esos mercados, o sea, se han convertido en mercados y hay un desarrollo, un crecimiento económico, de tal cosa que, por ejemplo, en Andahuayla le dicen que es la nueva Medellín. ¿Por qué? Porque hay edificios de 6 pisos, 5 pisos, 4 pisos y, bueno, hay una serie de crecimiento económico basado en una narcoeconomía. Entonces estamos hablando que se da la variable de la narcoeconomía, se da la variable de la narcopolítica. En 15 gobiernos regionales se dice que está vinculada al narcotráfico. Por otro lado, estimados amigos, también es necesario que se sepa que, por ejemplo, todos los delitos que se devienen del narcotráfico, que es el motor de la corrupción, genera corrupción ¿en qué? En el Poder Judicial, genera corrupción en el Ministerio Público, genera corrupción en las fuerzas de seguridad del Estado, Policía Nacional, que es ese elemento que está en la Fuerza Armada. Y hemos visto la semana pasada, por ejemplo, en Lima, que el coronel jefe de inteligencia del Arirandro estaba vinculado al narcotráfico y están los audios. Un comandante que se desempeñaba en esa tarea en el aeropuerto estaba vinculado y la DEA lo tiene grabado, que este señor está concertando un tráfico de droga. Entonces, y nos llama la atención, por ejemplo, que el Ministerio Público ya debería haber dispuesto inmediatamente la detención preventiva, como suele hacer en otros casos, y en este dice que primero va a probar que el audio corresponda 95, 99% a la voz de este señor. Yo no entiendo. Entonces, esas cosas, leyes permisivas,
en donde vemos, como bien lo explicó Víctor Girao la semana anterior en uno de los bloques anteriores, hablábamos del narcoestado, que justamente estamos tratando hoy día de fundamentarlo. Hablamos del consumo permisivo, el consumo con 2 gramos de clorhidrato de cocaína y 5 gramos de marihuana. Si yo tengo eso, no hay. Pero la pregunta es, ¿y dónde lo compro? Entonces, justamente ahí están las leyes permisivas y todo eso. Soluciones lo vamos a discutir, pero por lo pronto, de una manera general, estimados amigos, ese es el cuadro, esa es la descripción de que somos un narcoestado, y nos dicen que no lo somos, dicen estos señores, porque no somos violentos, señores. El narcotráfico lo que menos busca inteligentemente hoy en día es hacer violencia. ¿Por qué? Porque atraigo a las fuerzas de seguridad del Estado, entonces trato de pasar piola. Y si me conocen que soy bravo, mato, ejecuto, utilizo sicarios menores de edad, peor aún, pongo fuerza y me respetan. Y por medio estoy pagando dinero. Lo mismo que hemos visto, exacerbo los ánimos en las protestas para después cobrar. Es algo parecido acá, asusto, amedrento, aterrorizo, y entonces tengo mi negocio que se maneja de la mejor manera. Otra de las formas, permíteme Wilson que te complete las ideas, otra de las formas de saber que estamos ya hace tiempo, bastante tiempo, convertidos en un narcoestado, es que nuestra economía, como ya tú lo has dicho, efectivamente está infiltrada por el narcotráfico. Pero son miles de millones de dólares los que están circulando dentro del Perú, lavándose de dinero del narcotráfico. Entonces, nuestra economía en realidad es ficticia. No es que estemos en muy buena posición en crecimiento, desarrollándonos ficticiamente. Crecemos ficticiamente, exactamente. Pero, si es que continuamos permitiendo que sigan viniendo los capos de los carteles de otros países, de Colombia y de México, como están viniendo todos los días, 200, 250 colombianos y mexicanos están llegando a Lima, se están posicionando, aparentemente tienen repartido el país en zonas para cada uno de esos carteles y no entrar en conflictos como ocurrió en México, ocurrió en Colombia. Aquí parece que por lo menos se han puesto de acuerdo y no estamos en esos niveles de violencia que están algunos de los opinólogos o críticos o especialistas sugiriendo que sería la condición sine qua non para que seamos un narcoestado. No, es simplemente que se han puesto de acuerdo y no quieren enfrentarse entre ellos, eso es todo, pero que están moviendo por lo menos 500 toneladas, ojo, 500.000 kilos de cocaína de la mejor calidad es lo que estamos exportando por los puertos y aeropuertos y por el puente aéreo con Brasil a través de Bolivia. Así es que sí somos un narcoestado, no debemos negarlo, hay que enfrentar la realidad para tomar medidas. Ahora, ese tema de qué hacer ya es otro que podemos otro que hacer. Claro. En mi opinión es... Por ejemplo, hay un detalle que yo quiero poner también en telejuicio. Fíjense, las cifras oficiales de debida, porque ahí habla Alberto Tarola, que supuestamente, hasta donde tengo conocimiento y he sido informado y voy a corroborarlo, es el abogado de los casinos. No sé si sea hasta hoy, pero eso sería gravísimo, porque sería un conflicto de intereses. Sería gravísimo, para que no piense que lo estamos acusando, sería gravísimo. ¿Por qué? Porque lamentablemente una de las lavanderías donde se lava el dinero es justamente los casinos, las farmacias, los espectáculos públicos, las edificaciones que han crecido en demasía. Por eso hemos mencionado que en estos lugares de la sierra inimaginables o de la selva inimaginables hay edificios, hay zonas, no tienen pistas ni veredas, pero hay edificios. Hay grandes ferreterías, a montones, señores. Pichari, por ejemplo, hay la avenida principal, todas son ferreterías, todos son grifos. ¿Ya? Entonces, bueno, ya hay muchas cosas para entrar en ese tema, pero la producción, la contradicción que se tiene de vida nos dice que tenemos 44.000 hectáreas de hoja y coca. ¿Ya? Y sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ha hecho conocer de que tenemos 59.800. Entonces, fíjense qué tales contradicciones, ¿ah? Y nosotros creemos de que tenemos 70.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque en esas cifras estamos viendo que hay a las justas 500 hectáreas, algo así, o un poquito menos, no tengo el dato con precisión, pero no es más de eso,
en Caballococha, cuando oficialmente se conoce que ahí habrían entre 6 y 10.000 hectáreas de hoja de coca. Entonces, no hay una información precisa y por una sencilla razón, porque nuestra geografía hace imposible determinar con exactitud ni con los satélites radar y con laséricos y ópticos poder determinar la cantidad exacta de hectáreas de hoja de coca que tenemos. Solamente en el BRAE, en la región BRAE, o sea, BRAE, Valles de los Ríos, Apurímac y Mantaro, teníamos 200 toneladas, perdón, 20.000 hectáreas de hoja de coca. Cuando se le agrega y se le hace BRAE con Apurímac, la convención, entonces ya habríamos subido. O sea, ya tendríamos más de 20.000 hectáreas de hoja de coca. Y producimos en este espacio cerca de 200 toneladas métricas, con el agregado, estimados amigos, que en esa zona se producen 4 cosechas de hoja de coca al año. Hasta 5 se llega, pero se producen 4. Para hacer cálculos sobre la base 4. Se produce un rendimiento de 13 y picos kilos de pasta básica lavada por hectárea de hoja de coca y por un promedio de 12 kilos de pasta básica de clorhidrato de cocaína. Entonces estamos hablando que entre 12 kilos de clorhidrato de cocaína a 12.5 por ahí tendríamos sacando aproximadamente en esa zona. Entonces si multiplicamos por 200 estamos hablando de 240.000 aproximadamente. Como aquí se toma como referencia la ubicación geográfica de las cuencas de la zona de Colombia, en donde los microclimas no son los mismos que acá. Ahí se la toman sobre la base de 10 kilos por hectárea. Yo tengo información, y esa sí la tengo, porque la tengo información de la gente que está en esa zona, que ahí producen a un promedio de 13 kilos en algunos lugares. ¿Ya? Porque tiene el clima adecuado y produce el alto rendimiento del alcaloides bastante positivo. Y hasta en eso, por ejemplo, la gente tiene mayor rentabilidad. Entonces, por esa razón es que, y además no se ha erradicado ninguno. La política de erradicación de hectáreas de hoja de coca anunciada por el gobierno, hasta hoy les confirmo de que no se ha erradicado una sola hectárea. El CORAS, que es esta organización que se encarga de la erradicación forzosa, no ha podido entrar en lo que es el BRAE, en la cuenca más grande que produce las cuencas, porque hay varias cuencas, hay Mantaro, Apurímac, Guene, la Convención, no ha podido erradicar nada. Entonces prácticamente ha habido un incremento. Pero yo no entiendo cómo oficialmente el Estado dice que para este año van a erradicar 19.000 y de las 24.000 que anunciaron en diciembre, llegaríamos a diciembre del 2015 con 5.000. ¿Ustedes creen que eso es verdad? No. Discúlpeme, eso es hueveo, mi estimado Víctor, claro. Porque sobre todo en narcotráfico eso no es posible. No es posible. Entonces aquí tenemos que ser francamente bastante severos, porque ya se nota que el propio gobierno lo esconde. Entonces no me van a decir pues que por ignorancia, no. Ya estamos diciendo por qué. Entonces por esa razón es que yo particularmente creo que sí somos un narcoestado. Y de la forma de cómo solucionemos, ahí vamos a tener discrepancias, mi estimado Víctor. Sí, más adelante lo vamos a desarrollar. Pero un dato más para completar la información que estabas brindándonos. En el mundo, actualmente, se estima que el consumo de cocaína es de 900 toneladas. A eso es más o menos. Muy bien. Perú está produciendo y exportando 500 de esas 900. Así es que somos el mayor productor de la mejor cocaína del mundo y la más barata, porque aquí en el Perú la compran a $1.000 el kilo. Y ya solamente con entrada a Bolivia sube a 20.000, en Brasil a 30.000 y en Estados Unidos a 80.000 y en Europa y Asia 90, 120, 190 hasta 200. 200 en China. Así es, 200.000 el kilo. O sea, imagínense la diferencia infernal que existe desde su origen aquí en Perú hasta el consumidor. Y dicho sea de paso, como ya hemos comentado en otras oportunidades, este tema lo vamos a desarrollar en extenso en otro programa. En otro programa. Mire, y acá hay un detalle más que hay que agregar. La forma de resolver el conflicto, porque este es un conflicto del Estado peruano, porque nosotros somos una amenaza. Fíjense ustedes, ¿en qué cabeza cabría imaginarnos que exportamos clorhidrato de cocaína?
producimos clorhidrato de cocaína, está al margen de la ley el tráfico ilícito de drogas y no hay violencia, que no hemos llegado a niveles de violencia, señores, desde los años 80, y se lo digo porque tengo familia en la región San Martín, en el río Guayaga aparecían los cadáveres flotando. Así es. ¿Ya? Y nos van a contar ahora de que no hay violencia. Señores, la violencia está exportada desde los años 80 en este país. Y lo decimos nosotros que hemos transitado por el territorio de la República. Y sabemos que efectivamente ahí es el territorio sin ley y sin orden. A Dios gracias que algo de orden llegó el Estado en los años 80 hacia adelante, a partir del 90 básicamente, que se implementó un control casi del 85% del territorio nacional con las declaratorias de estado de emergencia. Pero con todo eso, estimados amigos, es insuficiente para controlar. ¿Y dónde más está metido, señor Víctor Girao, mi estimado amigo? El narcotráfico. Está metido en la minería ilegal, está metido en la tala ilegal de madera, porque ahí se mete grandes volúmenes de dinero, porque eso trae corrupción. Está metido en el contrabando, porque se mete cantidad de dinero. Ahí está metido justo en las cuencas cocaleras adyacentes. O sea, ahí hay un trabajo sistematizado. Siembro coca, produzco droga y encima hago tal ilegal, porque los aparatos de poder que están ahí armados se nutren pues de esos beneficios económicos. ¿Por qué? Porque si no, no saldría muy adecuado estar dedicándose a producir, y más que eso nada más, porque entonces saldría muy cara. ¿Y qué hace la droga? La droga encarece el costo de vida. Una Coca-Cola te puede costar 10 soles, 15 soles te va a costar una Coca-Cola. Imagínate 10 soles, una gallina, pues que acá lo compras a 7 soles kilo, allá la puedes encontrar en 50 soles una gallina. Entonces eso ha alterado la relación económica en la zona. Y por eso con fundadas razones tú dices, pues nuestro Producto Bruto Interno es cuentero, pues porque nos dice que hemos crecido 2.3 el año pasado. Y la verdad que no tenemos por dónde crecer. Aparte que hemos hecho algunas agroexportaciones, pero la droga es la que nos incrementa en las cuentas nacionales sin registrarlas. Por eso decíamos en un bloque de unos días atrás que, por ejemplo, en Europa la prostitución ya entra a las cuentas nacionales, da ticket, da factura. O sea, tú puedes decir, quiero boleta, como tú estás acostumbrado a pedir boleta, o das tu RUC para que te den factura. Bueno, las señoras prostitutas en Europa te dan factura o te dan boleta. Das tu RUC y te dan tu boleta y tu factura para descargarlas. Bueno, eso pasa, pues, ¿se dan cuenta? Entonces, nosotros, estimados amigos, acá deberíamos exigir, por ejemplo, que estos prostíbulos que están acá en el Callao y todo este tema, que den factura. ¿Por qué no van a dar factura? Por ejemplo, los taxis. El taxi debería tener su sistema, como lo es en otros países, presionan su winchita y te dan tu boleta o te dan tu factura, ¿no? Entonces ya teníamos que formalizarnos, y este es un tema integral. Por eso es que decimos que somos narcoestado, porque, por ejemplo, no está alineada la SUNAT, no está alineada la Indecopi, nada está alineado en este tema. Está desalineado, somos un estado informal. A propósito, no es que no nos demos cuenta, porque mira, si nosotros nos estamos dando cuenta bueno, tal vez por la calidad de periodista de investigación que tú eres, Víctor, y que nosotros creo que estamos en ese nivel, nos damos cuenta pues de todo esto, y a la opinión pública tenemos que darle esta información para que sepan, estimados amigos, de que el peligro que se nos viene, la amenaza que se nos viene, el mundo nos está considerando narcoestados. Acá decimos, no, muy prematuro, estamos camino a ser narcoestado. Yo les pregunto, ¿en qué momento vamos a ser narcoestado? Cuando ya estamos hasta el cogote, cuando ya estamos hasta el cuello, cuando ya tenemos la violencia a domicilio, cuando ya tenemos todo reventando por todos lados, ahí vamos a decir que salga la Fuerza Armada, como la gente pide ahora, que vaya, que impongan el Estado de Derecho y salga la Fuerza Armada en Hilo, en Tía María, porque no puede ser que estos serranos se estén jorobando. No, pues amigos, así no es. El mundo ha cambiado. Y por supuesto, en los nuevos roles están apegados e irrestrictamente al cumplimiento del Estado de Derecho y al respeto a la vida. Por eso es que termino mi parte, Víctor, diciendo que cuando a le preguntaron cuál es la mejor arma para hacer frente al poder nuclear, ¿y sabes qué cosa dijo La mejor arma es la paz. Y los militares, que nos preparamos para la guerra, amamos la paz. Increíble, aunque parezca increíble, pero el día que entremos a la guerra, mi estimado amigo,
no respondemos por las consecuencias de ellas. A veces nos excedemos de los límites y nos sometemos pues a la justicia en algún momento, ¿no? Pero eso es lo peligroso, por eso que debemos evitarlo, ¿no? Así es. Y entonces, antes de que entremos a la guerra o nos estemos hasta el cogote, estimados amigos, queridos amigos, nos vamos a una brevísima pausa antes del próximo tema. Permiso.